que todos alguna vez hemos escuchado sobre esta obra muy antigua, escrita por Homero, que relata una historia de mitología griega. Esta obra se llama La Odisea. Así es, Alejandra, pero ¿sabían que existe un musical inspirado en esta obra que se llama Epic the Musical y es el tema a tratar el día de hoy en este capítulo? ¿Qué tal, Aleja? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Bárbara, la verdad que muy bien, muy emocionada de hacer este proyecto, de lo que vamos a hablar sobre todo, que es un tema muy interesante. Claro que sí, ya que en nuestra generación actual, la información antigua puede ser retratada en estos formatos, escuchando en Spotify, en YouTube o en TikTok o en alguna otra plataforma. Es una forma más didáctica para conocer un poco sobre historias de muchos años atrás. Primero, podemos hablar sobre qué fue lo que empezó este proyecto de este musical, Epic the Musical. El creador Jorge Rivera Herranz en 2019 empezó su proyecto creativo para presentar su tesis en su universidad estudiando una carrera musical. Pero no fue hasta 2021 que él subió su proceso creativo a TikTok, lo que hizo muy conocido este proyecto. Claro que sí, y además, como es un proyecto reciente y es diseñado justamente para la generación Z y Alfa o las próximas generaciones, se hizo muy viral en todas las plataformas que hace rato mencioné. Este proyecto fue terminado, si no hasta 2024, cuando subió su última saga. Podemos decir que son 9 sagas las que retrata este musical, Bárbara. Así es, son 9 sagas. Empieza en Troji Saga y termina en Ítaca Saga. Este musical empieza justo después de que compañeros de Odiseo y él mismo son vencedores en la guerra de Troya, justo cuando van a emprender su camino a casa. Pues sí, y de hecho la primera canción, que se llama Corsair Animal, retrata cómo ellos se infiltraron en la ciudad cerrada de Troya a través de un caballo de madera. Y Odiseo, para poder regresar a su casa, tenía que sacrificar a un bebé, hijo de los reyes de esa misma tierra. El dios Zeus, en una canción, podemos ver cómo interviene y habla con Odiseo de que si no hace este sacrificio, no podrá volver a su hogar. Y pues sabemos muy bien, o nos marca mucho en este musical, que el mayor deseo de Odiseo era volver con su esposa y con su hijo. Exactamente, su esposa Penélope de Esparta y su hijo Telémaco. Sin embargo, después de esta canción, ya salieron victoriosos de la guerra. Ahora venimos con la siguiente canción, Fosfilangel. En esta canción vemos cómo todos los acompañantes de Odiseo están emprendiendo su embarcación a su hogar. Exactamente, de ahí nos damos a conocer otros personajes importantes en este musical que vendrían siendo Polites y Eurílicos, que son compañeros de la tripulación de Odiseo, como Eurílicos al segundo al mando y Polites su mano derecha y hasta incluso mejor amigo. Estos dos personajes son muy importantes en este musical, son los más cercanos a Odiseo, los que más intervienen en su pensamiento y sus acciones. Claro que sí, hasta incluso en el estado emocional de Odiseo, porque después de esta saga nos encontramos con Cíclope Saga. En esta saga dan a retratar cómo en la isla de los lotos se encontraron con el Cíclope, que se llama Polifemus. Entonces, en un error que cometió Odiseo, mató a la oveja favorita de este Cíclope, lo cual hizo enfurecer, que acabó aproximadamente con 49 hombres, ¿verdad? 49 hombres perdidos. Ahí. Podemos destacar que en esta saga hay una canción muy importante llamada Open Arms, en la que su mano derecha, Polites, le dice a Odiseo que no todo es guerra, no todo tiene que ser negativo. Si recibe al mundo con brazos abiertos, todo puede salir bien. En la cual Odiseo no está muy convencido de esto, pero él le muestra que sí es posible. Los comelotos los guían hacia la
cueva del Polifemo, pero antes de esto aparece nuestra diosa favorita, que es la diosa Atenea, recordándole a Odiseo que es un guerrero de la mente, que él pasó la prueba de él junto con el jabalí que ella le puso, que fue el único que pudo matarlo, pero usando su estrategia y su agudeza para desarrollar movimientos. Atenea estuvo muy presente en toda la trayectoria de Odiseo, desde que empezó hasta que llegó a su hogar. Aunque hubo un momento en el que se distanciaron un poco, pero eso lo hablaremos un poco más adelante. Atenea le recordó que él era un guerrero mental, que no podía dejarse llevar por sentimientos, sino que pensara bien cómo iba a actuar. Exactamente. Bueno, continuando con lo de Cíclope, en estos 49 hombres perdidos también perdimos a nuestro querido Polites, que de hecho si revisamos un poquito el fandom de este musical, nos podemos dar cuenta que gracias a este hecho, lo que dicen es que Polites es una panqueca, por lo que fue aplastado por el mazo del Cíclope. Exactamente, entonces es como una referencia para el meme de mejor reír que llorar, entonces ajá. También encontramos en esta saga una canción justo después de la muerte de Polites, en la que Odiseo se ve mucho más determinado a salir de esa cueva para no perder más tripulantes, lo cual era terrible porque si no murieron en la guerra de Troya iban a morir en su camino de regreso. Exactamente, y además eso sería muy irónico porque, o sea, después de 10 años de guerra para perder a todos los tripulantes en el regreso a casa, o sea, es como muy desafortunado de su parte. Ajá, después de esto nos podemos dar cuenta cómo Odiseo y Atenea se volvieron a reencontrar. ¿Por qué? Porque Odiseo no decidió matar al Cíclope, solamente lo dejó ciego, dejándolo sin... ¿Cómo es que se llama eso? Sin dignidad, sin su poder y sin utilidad. En esa época para los griegos era peor quedar sin dignidad o ser muy inútiles que haber muerto o haber sido asesinado, lo cual era muchísimo mejor para Odiseo haber matado al Cíclope que dejarlo vivo pero siendo muy inútil en su vida. Exactamente, entonces por lo tanto Atenea, viendo esto, se enfureció con Odiseo y lo que dijo fue, en una canción que justamente se llama My Goodbye, mi adiós o mi buen adiós, le dijo básicamente que de ahora en adelante él iba a estar solo, que ya no contara con ella. Después de esta canción nos podemos topar con la segunda saga, que es de Ocean Saga. En la primera canción, llamada Stone, vemos cómo la tripulación de Odiseo, sus 556 hombres que le quedaron, están atrapados en una tormenta que no lo saben aún, pero fue ocasionada por Poseidón. Pero aún no llegamos a la parte en la que Poseidón se encuentra por primera vez con Odiseo. Entonces, en medio de esta canción se encuentran con una isla flotante, a lo que Odiseo dice, esta es la isla del dios del viento. Pero en una canción siguiente a esta, nos damos cuenta cómo Eurílicos lo contradice. Le dice que no pueden subir allá, que tal vez van a perder más hombres, que tienen que seguir, que no puede hacer eso. Y Odiseo claramente le dice, no pongas en duda mis acciones, no hagas que los demás duden de mí. Exactamente, o sea, ¿cómo vas a poner en duda las órdenes de tu capitán, así siendo el segundo al mando? Y tenemos que recordar que Odiseo fue nombrado como el mejor de los griegos en su tiempo, entonces... El más inteligente sobre todo. Exactamente, entonces, ¿por qué lo tuvo que haber retado? Después de esta retación y después de contradecir sus órdenes, nos vamos a una de mis canciones favoritas, que vendría siendo la del dios Helios cuando se topa con Odiseo. En esta canción, el dios Helios le entrega una bolsa de viento donde atrapa la tormenta que fue ocasionada por Poseidón y diciéndole, esta bolsa no la abras, te la doy con una sola condición, y es que no abras la bolsa. En esta canción también se retrata muy bien el de tienes que... Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Keep your friends close, nombre de la canción, lo retrata como el dios del viento ayuda a Odiseo y a su tripulación a pasar a través de la tormenta encerrándole en una bolsa de viento, diciéndole, como dijo mi amiga Bárbara, la tormenta está dentro de esta bolsa, no debes abrirla, esa es la única condición. Odiseo a esto se extraña porque es algo muy sencillo y dura varias noches despierto, pendiente de que nadie abra esa bolsa, hasta que en una de esas el dios lo manipula para que duerma.
Exactamente, y en esa noche, justamente un día antes de llegar a su reino en Ítaca, uno de sus tripulantes abrió la bolsa de viento y desató la tormenta que sellaría su destino. sí, y en ese momento fueron al lado del dios Poseidón, el cual estaba muy furioso porque resulta, pasa y acontece que este cíclope que dejaron ciego es su hijo. Una canción llamada Ruthlessness es en la que Poseidón aparece por primera vez frente a frente con Odiseo. Y Odiseo no entiende muy bien por qué está tan enojado hasta que le cuenta que el cíclope a quien dejó ciego y no mató era su hijo. Por eso Poseidón está muy pero muy enojado con ellos y dice que va a vengarlos, que ser despiadado es lo mejor para estar con uno mismo. Exactamente, y en este arranque de poder vengar a su hijo, lo que hace es deshacerse de los 6 barcos que tenía Odiseo junto con su tripulación, matando a 600 hombres. Y contando. 43 hombres quedan a su mando después de este terrible encuentro, a lo que Odiseo queda devastado. Y para salir de este embrollo, como abrieron la bolsa y los llevaron hasta allá, la volvieron ahí a abrir para poder salir de ese embrollo, justamente. Podemos decir que Odiseo tuvo un poco de esperanza y fue inteligente al momento de que abrieron la bolsa, él la cerró, quedó un poco de la tormenta dentro de ella, dijo que la usaría otro día y este día fue cuando Poseidón mató a la gran mayoría de su tripulación. Abrieron ese poco de tormenta que quedaba en la bolsa, cuando la abrieron se desató y pudieron alejarse un poco de Poseidón, escapando de este enredo. Pero aquí entramos en nuestra próxima saga, que es de Circe Saga. En la primera canción nos topamos que después de salir de las garras de Poseidón se quedan en la isla de Circe. En la primera canción, que se llama Cooper, nos damos cuenta cómo Odiseo, aún estando totalmente devastado, manda Eurílicos y 16 hombres aproximadamente a vigilar y a rastrear la isla para contar que esté segura. En esa supervivencia, Eurílicos vuelve muy asustado y muy agitado porque lo que pasa es que se encontraron con un maravilloso castillo, pero este castillo era de la ninfa y diosa Circe, la cual les dio una grandiosa bienvenida, claro, pero a los hombres de la tripulación los convirtió en cerdos gracias a una poción que le echó en la comida. Esta bruja lo que hizo fue manipular a estos 16 hombres para que comieran un gran banquete, el cual estaba envenenado con una poción que los convirtió en cerdos, ya que ella tenía un único deber, que era cuidar a todas sus ninfas y ningún hombre podía entrar a su castillo. Por eso mismo los manipuló. Eurílicos, cuando volvió con Odiseo, todo agitado y extrañado por la situación, Odiseo le pregunta qué pasó con los demás hombres, qué pasó con nuestra tripulación. Al contarle todo lo sucedido, Odiseo dijo: tengo que volver con ellos. A lo que Eurílicos lo frena y le dice: no podemos, ya hemos perdido muchos, quedémonos con los que nos quedan, con los que tenemos, y vámonos de aquí. Odiseo se niega rotundamente a dejarlos allá y él vuelve al castillo. Habla directamente con Circe, pero antes de esto tenemos una intervención del dios Hermes. Claro que sí, que en esta intervención le dicen: Circe, no es un caso fácil, tienes que tener un poquito de ayuda. Entonces le dice que busque la planta Holy Moly para que tenga los poderes un poquito similares a los de un dios. Esta planta le iba a dar mucha más fuerza a Odiseo para poder enfrentarse contra esta bruja y no caer ante sus hechizos de manipulación. Entonces Hermes le entrega la planta y le dice: que tenga mucha suerte, podría morir, pero que cree en él. Y en esto Odiseo se adentra en el castillo. Al encontrarse con Circe, ella se extraña y le dice que cómo enfrentarse con ella. Él le dijo: comí una planta que me hizo mucho más poderosa y ahora estamos a la par. Ella dice: es imposible, un mortal no puede tomar esa planta con sus propias manos sin consecuencias secundarias muy graves. Odiseo intenta persuadirla de cierta manera, pero le dijo: inmediatamente tal vez yo soy un dios como tú. Y ella le dice: no, te la dio Hermes. Obviamente lo descubrió. Lo descubrió, es que es muy evidente. Entonces, después de esta discusión, Circe intentó insinuarse a Odiseo. Circe, al ver que no podía enfrentarse contra Odiseo gracias al poder que esta planta le había dado, él estuvo a nada de poder derribarla o derrotarla. En esto Circe se da cuenta de que no podía hacer más que algún hechizo de amor.
era su especialidad. Entonces, al persuadirlo, le dijo que hay otras formas y hay otras maneras de persuadir a alguien intentando acercarse, pero en esto Odiseo la frena. Le dice que no puede hacer eso, ya que él tenía a su esposa en casa esperándolo. 20 años que no la veía. Aunque en este momento, en esta parte de la historia, llevaban 12 años hasta ahorita, porque si contamos 2 años del regreso a casa y después 10 años de la guerra de Troya, llevamos hasta ahorita 12 años. Sin embargo, en ese momento es una de las más grandes diferencias entre la obra original y el musical, porque en la obra original Odiseo sí es infiel. Cae ante los hechizos de esta bruja. Exactamente. De hecho, tiene descendencia con ella, pero no es como por justificar. Tal vez él lo hizo porque ¿cómo podrías escapar de una bruja sin salir gravemente herido o muerto? Sí, la verdad. Lo hizo por supervivencia, pero en este musical no nos lo retrata de esa manera. Él no quiso serle infiel a Penélope, su esposa, a lo que le cuenta toda la historia de cuánto tiempo tiene sin verla y el cuánto la ama. Circe, al escuchar esto, entiende, es un poco comprensiva y le dice: puedo ayudarte de otra manera, conozco a un profeta muy bueno, pero el problema es que está muerto. Lo único que puedo hacer por ustedes es llevarlos al infierno. Odiseo queda un poco confundido porque ¿por qué te estaría ayudando? A lo que ella le dice: alguna vez estuve enamorada y entiendo ese sentimiento, así que te puedo ayudar a volver con tu amada. Exactamente. Y en este proceso ya nos encontramos con nuestra próxima saga, que es de Underworld Saga. En esta nos vamos a dar cuenta cómo llegan al infierno después de que Circe los haya bajado. Y en este momento, en la primera canción, nos encontramos con nuestro compañero Polites y con la mamá de Odiseo. Y en ese momento Odiseo no lo podía creer y dijo: ya llegué demasiado tarde para mi mamá. No puedo permitir que esto me pase con Penélope y con Telémaco. En esta canción de Underworld nos damos cuenta de cómo toda su tripulación y Odiseo han bajado al infierno. Odiseo les advierte que esta tierra confunde su mente, y es a lo que encontramos a las almas de su compañero y su madre, lo cual lo hace entender que hay algo mal en él, que algo no está haciendo bien. Ahí vamos a nuestra siguiente canción, que es The Monster, en la que Odiseo entiende que tiene que ser un poco más despiadado para poder llegar a su hogar. No, sin embargo, antes de esta canción nos topamos con el profeta Teresías, y ahí es donde entra nuestra canción de No Longer You, que significa no eres tú. Ahí el profeta le dice que si quiere regresar a su casa tiene que transformarse, tiene que dejar de ser tan bondadoso con sus enemigos y por fin amarrarse los pantalones de alguna manera y ser un poco más despiadado, convirtiéndose en un monstruo. Y ahí sí continuamos con nuestra siguiente canción, que es The Monster. Esta saga solamente tiene 3 canciones, siendo la saga más corta de este musical, pero una de las más importantes e influyentes a lo que sigue. Exactamente. En esta canción de Monster, como ya lo dijo mi compañera Alejandra, retrata cómo Odiseo se da cuenta que tiene que ser un poco más despiadado, ya no tener tanta bondad hacia sus enemigos si quiere volver con su amada. Después vamos con nuestra siguiente saga, The Thunder Saga. La primera canción es Suffering. Esta canción es sobre unas sirenas que intentan manipular a Odiseo mentalmente, ya que, como sabemos, el canto de una sirena puede quitarte un poco tu propio criterio. Exactamente, entonces, antes de esto, la tripulación se dio cuenta que había un barco completamente vacío. Al darse cuenta de esto, dijeron: no, esta es zona de sirenas, tenemos que tener cuidado. En ese momento se topan con estas dichas sirenas y al inicio Odiseo, ya con sus oídos tapados con cera, intenta seguirles el juego, pero ya en nuestra siguiente canción, que se llama Different Beast, retrata cómo ya no son los mismos humanos, ya son de alguna manera monstruos que ya no van a caer en sus trampas, y les corta las colas a las sirenas y las echan al mar para que se ahoguen. Justo en esta canción la tripulación se da cuenta de que Odiseo ha cambiado algo en su ser y en su toma de decisiones, ya que como anteriormente no mató al Cíclope y ahora sí a las sirenas, tal vez está aún más decidido de volver a su hogar y no toparse con más inconvenientes en su camino. Exactamente. Y ahí seguimos con nuestra próxima canción, que es Destila. En este juego que les plantó Odiseo a las sirenas, les preguntó cómo era la forma de llegar a su casa sin toparse con Poseidón. En este momento las sirenas le respondió por el camino Destila.
Y él les dijo, pero el camino de Escila necesita un precio humano, pagar con vidas humanas. Y ellas les dijeron, sí, pero es la única forma de que tú puedes regresar a tu casa. Ya en el lar de Escila, Eurílicos le dice a Odiseo que tiene algo muy importante que decirle, algo que no puede guardar más dentro de sí, que lo está carcomiendo por dentro, algo muy grave que él cometió. En eso le dice que él abrió la bolsa de viento. Odiseo, muy sereno, tratando de no prestar atención, sabiendo lo que venía, entrando a este lugar, le dice, prende 6 antorchas, dáselas a 6 tripulantes y entremos a la cueva. Exactamente, prendieron estas 6 antorchas, que era justamente el precio de las vidas humanas. Pasando por esta cueva, Escila devoró a esas 6 personas. Y como dato curioso, sabían que Escila originalmente era una joven muy hermosa, pero fue hechizada justamente por la bruja Circe y se fue a esconder a esa cueva. O sea, Debido Escila, a su hermosura, Circe le dio una maldición. Entonces, la única forma de que pudieran pasar por ahí era que le dieran 6 vidas a Escila. exactamente. Y este precio no se podía pagar por alguna otra manera, así sea que le hayan dado comida, que en ese momento no tenían, o algún otro requerimiento. Solamente se podía pagar con vidas humanas. Después de pasar esta prueba, Eurílicos, al salir de esta cueva, se enfurece demasiado con Odiseo. Algo que podríamos destacar es que en la obra original, Eurílicos y su tripulación sí sabían cuál era el precio que debían pagar al pasar por el lar de Escila, pero en este musical ellos no lo sabían, lo cual los hizo sentirse traicionados por parte de su capitán, lo cual nunca lo vieron venir. Y vamos con nuestra siguiente canción y la nueva saga, The Thunder Saga. Exactamente. Sin embargo, en esta canción nos damos cuenta como una rebelión en contra de Odiseo por parte de su propia tripulación lo lastiman y lo dejan en la isla del dios Sol. En la isla del dios Sol, Eurílicos, en la obra original, es muy importante decir esto, ya pasando esta prueba, como ellos no tenían ningún suplemento para poder abastecer sus necesidades, ya después de varios días se les hizo hambre y algunos tornillos se zafaron de su cabeza y decidieron sacrificar una de las vacas favoritas del dios Sol. En la obra Epic the Musical, cuando llegaron a esta isla hicieron lo mismo, sin embargo ya se toparon con una pequeña sorpresa y es la intervención del papá del dios Sol, que ya todo el mundo conoce y vendría siendo el Zeus. Exactamente, el dios Zeus. La canción Look Runs Out es cuando Eurílicos empieza a dudar sobre qué es lo que está haciendo Odiseo y que está en contra de su tripulación, cuando no siguen lo que él quiere. Ahí es cuando llegan a esta isla y se topan con un montón de comida. Tanto tiempo que tenían sin comer ya los estaba afectando un poco mentalmente. Y matan a una vaca. Ese era el reino del dios del sol, las vacas del dios del sol. En eso llega Zeus, el que le pone una prueba muy difícil a Odiseo. Lo pone a elegir entre él y su tripulación, sus amigos, sus compañeros, o volver a su hogar con su esposa y con su hijo. Exactamente, y el dios Zeus le decía, alguien tiene que morir hoy, tú o tu tripulación. Odiseo, por su gran amor hacia Penélope, decide por él para volver a su casa. Después de esto nos encontramos con nuestra próxima saga, que es The Windows Saga. Esta saga comienza ya en otra perspectiva en el reino de Ítaca, aproximadamente 7 años después. Esta primera canción, que se llama Legery, fue retratada por su hijo Telémaco, en el cual nos está relatando un poquito cómo es la vida en el palacio y en el reino, dándonos a entender que él quiere más aventuras, él se quiere topar con cíclopes, se quiere topar con monstruos, quiere luchar, quiere salir de sus paredes, dándonos a entender una forma más infantil de Telémaco. Él, al relatarnos todo esto en esa canción, nos dice que al escuchar tanto de su padre, tantas historias fantásticas que le habían contado sobre él quería ser igual a él, igual de fuerte, de inteligente y enfrentarse a diferentes monstruos. También nos damos cuenta de cómo ha sido su vida todos estos años en ese palacio, solo con su madre. Hay muchos pretendientes. Ella no ha aceptado casarse con ninguno, esperando a su esposo. Entonces el palacio está invadido por hombres que quieren tomar la mano de Penélope. Exactamente.
Y en nuestra siguiente canción que vendría siendo Little Wolf. nos encontramos con uno de los pretendientes que se llama Antonius, el cual empieza a pelear con Telémaco. En medio de esta canción hace aparición nuestra diosa Atenea, diciéndole que básicamente le iba a ayudar, que detuvo por un momento el tiempo y le dijo, haz un gancho aquí, y justamente ahí empezó a ganar la pelea. En ese momento, en la siguiente canción que se llama I Will Be Fine, le pregunta a Telémaco a Atenea por qué lo está ayudando, y Atenea le cuenta que básicamente que hace muchísimo tiempo ella tuvo un amigo muy parecido a él, tanto física como la forma de pensar de él, pero que ella había cometido un gran error al alejarse de él y no quería que pasara lo mismo. En eso Telémaco le dice, entonces somos amigos. Atenea esto le recordó al joven Odiseo cuando al principio, justo después de la prueba que le puso antes de ser guerrero de la mente, él le dijo, seamos amigos. Ella se negó. Esta vez no lo hizo y le dio los 5 a Telémaco. Exactamente. Entonces, Atenea en este momento ya se acordó de Odiseo, el cual ya tenía más o menos 10 años sin saber de él. En ese momento entramos a nuestra siguiente canción, que es Love in the Paradise, en la cual Love in Paradise, que es Amor en el Paraíso, más o menos, en el cual nos damos cuenta cómo Atenea está empezando a investigar dónde se metió Odiseo. Odiseo durante estos 7 años está en la isla de la diosa Calipso, cuya diosa no lo quiere dejar ir de ninguna forma. Resulta que Odiseo estuvo encerrado por 7 años en la isla de la ninfa Calipso, quien se enamoró perdidamente de Odiseo, y él se negaba rotundamente a estar con ella en este musical. Podemos decir que en la obra original no fue así. Para sobrevivir él tuvo que estar con ella, tuvo descendencia también con ella. Podría decirse que fue infiel a su esposa, en contra de su voluntad, claramente. Pero en este musical no nos lo relata de esa manera. Gracias a nuestro gran escritor, no nos relata de esa manera, dándonos a entender otro punto de vista hacia esta obra original. En esta canción Love in Paradise, después de que Atenea viera todo lo que había pasado, Odiseo, y el cómo perdió a toda su tripulación, ahora estando solo en esa isla, vemos cómo Calipso lo retiene con ella, no quiere dejarlo ir. Le dice que no hay forma de escapar, que no la puede matar y que no puede hacer nada al respecto. Exactamente, y Atenea viendo esto, en la siguiente canción que se llama All Games, va hacia su padre Zeus, diciéndole que deje ir a Odiseo que está con Calipso. Su padre Zeus le dice, ok, entonces juguemos un juego. Y ella le pregunta qué tipo de juego. En ese momento llegan los dioses Ares, Hefesto, Afrodita, Hera Y Apolo. Exactamente. Otra cosa que podemos destacar de la obra original es que la Odisea de Homero empieza, si lo guiamos con este musical, en esta canción, All Games, que es cuando Atenea intenta persuadir a su padre. Es el juicio de los dioses, dicho así. En esta canción podemos ver cómo primero habla con Apolo. Apolo le dice, él mató a sirenas, ¿cómo podría dejarlo ir? No muy pendiente de qué era lo que estaba haciendo Odiseo, ya que en esta canción nos muestra un poco que lo único que le interesaba era estar ahí, llamar la atención y cantar, ya que es el dios de la música. Atenea logra convencerlo y le dice, está bien, libérenlo. Luego vamos con el dios Hefesto. Hefesto le dice que no hay justicia para el que ha matado toda su tripulación. Ella le dice, te olvidaste que ellos desobedecieron a su capitán, en lo que se convence y dice, está bien, libérenlo. Luego nos encontramos con la diosa Afrodita. Afrodita toca el tema de que Odiseo dejó sola a su madre, dejándola morir con un corazón roto. Atenea le dice, estuvo en la guerra. Exactamente, como dato curioso, esta guerra fue ocasionada justamente por Afrodita. O sea, en otro de los memes de este fandom dice, en otro relato, o sea, otra forma de decir la canción, Atenea le dice a Afrodita, estuvo peleando por tu culpa en tu guerra, literalmente. Afrodita, no muy convencida, pues fue un poco cortante con Atenea, a lo que llega el dios Ares diciéndole que no había perdón para lo que había hecho, ni siquiera era lo suficientemente valiente como para haber peleado contra Escila en vez de haber sacrificado 6 hombres. A lo que le dice Atenea que le diga a su amor, o sea, la diosa Afrodita, que un corazón roto podría redimirse al encontrarse con su esposa y con su hijo, y que si él quería sangre al volver a su casa iba a tenerla suficiente. Luego de esto vamos con la diosa Hera, lo que le dice, tantos guerreros que existen en el mundo, ¿por qué dejaría liberar a este? Dame una razón. Entonces Atenea le da varias razones diciéndole que es fuerte, que es inteligente,
pero una de esas es la que logró convencer a esta diosa diciéndole que no le ha sido infiel a su esposa. Podemos recordar que es la esposa de Zeus, quien ha sido infiel innumerables veces. Entonces Hera se convence. Zeus, muy enojado, le dice que no puede ganar su juego, que él decide cómo son las cosas, y le hace daño a Atenea. La hiere gravemente. Atenea le suplica que lo libere, que tiene que llegar a su hogar. Todos los dioses se ponen del lado de ella y Zeus accede. Exactamente. Entonces aquí nos remontamos otra vez a la isla de Calipso, diciéndole a Odiseo que los dioses le ordenaron que lo dejara ir. En esta canción, que es el inicio de nuestra siguiente saga, que es de Vengeance Saga, nos damos cuenta cómo Calipso le dice todo lo que ella sintió por él, su amor y todo eso. Sin embargo, Odiseo no le presta mucha atención, y en la siguiente canción nos topamos otra vez con la intervención de nuestro dios Hermes. Hermes le dice que va a ser un camino muy difícil, que si está dispuesto a pasar por todo eso para volver a su hogar, que si es lo suficientemente valiente para hacerlo, si es muy fuerte para lograrlo. Odiseo, decidido, le dice que sí, que tiene que hacer, que él pasará por todo para volver con Penélope. Exactamente. Y ahí le entregan nuevamente la bolsa que está atrapada en la tormenta de Poseidón. Hermes le pone la misma condición a Odiseo, lo único que tienes que hacer es mantener la bolsa cerrada y la tormenta no se desatará. Exactamente. Y ahí emprende su viaje finalmente a Ítaca, dándonos a entender que este es el acto 2. El acto 1 fue cuando él estaba con su tripulación, y el acto 2 es cuando ya está completamente solo. En esta saga nos damos cuenta cómo supera la gran obstáculo que vendría siendo el monstruo del mar, Charybdis. En esta canción nos damos cuenta que Odiseo lo único que tenía que hacer era evadirlo, y él lo sabía, no matarlo. Logra pasar alrededor de este monstruo con vida. Y justo al final de esta canción, él cree que ya ha vuelto a su hogar. Lo puede ver a lo lejos. Dice, hoy regreso contigo, Penélope y Telémaco. Hasta que ocurrió algo. Entra nuestro querido dios Poseidón nuevamente a darle más dolor de cabeza a Odiseo. Esta canción llamada Getting Water es Poseidón reencontrándose con Odiseo, esta vez sin tripulación, él solo, diciéndole que entre al agua, que entre porque ya no tiene nada más que hacer. O moría o moría. Exactamente, y en esta discusión y en esta pelea, Odiseo por fin logra vencer de cierta manera a Poseidón. Y Poseidón le dice, ¿qué puedes hacer? No me puedes matar. Y Odiseo le dice, exactamente. Entonces le dio 600 apuñaladas por 600 en honor a los 600 hombres muertos por sus manos. El 600 Strike, llamada esta canción, en la que Odiseo logra herir gravemente a Poseidón. Claramente no lo puede matar, pero sí puede causarle un dolor inhumano, insoportable, que fue el que él sintió al perder a sus 600 hombres. En eso, Poseidón accede a parar la tormenta para que vuelva a su hogar, y le dice que está bien, que lo deje tranquilo, pero que no siga con esto, ya se vengó lo suficiente, así que puede volver a su hogar Ítaca. Exactamente, y ahí comienza nuestra última saga de este musical, que vendría siendo de Ítaca Saga. Nos remontamos a la perspectiva de Penélope, en la cual ella ya estaba cansada de engañar a sus pretendientes con armar y desatar un telar para su difunto padre. Entonces ella les entregó el arco de Odiseo, diciéndoles: el que logre tensar este arco y disparar una flecha a través de las 12 hachas será el próximo rey y esposo que tomará mi mano. The Challenge, llamada esta canción en la que Penélope les pone este reto a los pretendientes. Quien no logre tensar el arco de su esposo Odiseo no es lo suficientemente bueno para tomar su mano, tomar el trono y reinar Ítaca. Esto es una trampa porque ella había estado en pie desde hace 20 años con el telar que nunca terminó, hasta que dijo: creo que es el momento. Al escuchar un estruendo muy lejos, vendría siendo Odiseo con Poseidón en esa pequeña pelea que tuvieron. Ella dijo: es el momento, voy a poner el reto y voy a confiar en que mi esposo llegará. Volverá. Luego nos encontramos con la siguiente canción, una de las canciones más
dolorosas, podría decirse, en cuanto al plan que estaban teniendo los pretendientes contra Penélope y Telémaco. Se llama The Hold Them Down. Exactamente, en esta canción nos damos cuenta cómo los pretendientes quieren hacerle el terrible daño a Penélope y a Telémaco. Quieren asesinar a Telémaco y hacerle cosas muy feas a Penélope rompiendo la puerta de su habitación. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que Odiseo estaba camuflado entre ellos como un vil vagabundo. Al terminar esta canción, Odiseo, ya harto de escuchar cómo van a maltratar a su mujer y a su hijo, dispara una flecha hacia Antonios, atravesándole la garganta y así comenzando nuestra próxima canción, que es Odisios, en la cual él ya retrata cómo está harto, tardó 20 años en llegar a su casa y lo primero que encuentra es una sabandija de pretendientes vaciando sus riquezas, sus vinos, sus comidas, básicamente toda la herencia de Telémaco, que en este momento estaba en un viaje diplomático y no ha llegado. Cuando llega se topa exactamente con lo mismo. Sin embargo, en otra habitación, los pretendientes casi lo asesinan cuando llega su padre a salvarlo. Y junto con la ayuda de Atenea logra de acabar con todos los pretendientes de Penélope. En esta canción nos damos cuenta de cómo los pretendientes ven lo terrible que fue haberse metido contra el rey de Ítaca. Uno de ellos intenta disculparse, diciéndoles que les perdonara la muerte y que iban a salir de ahí. Obviamente Odiseo no lo hizo, estaba furioso sobre lo que intentaban hacerle a su familia. Sin embargo, ya cuando por fin lograron acabar con todos sus pretendientes, Odiseo por fin se encuentra con Telémaco. En nuestra antepenúltima canción, en la cual se llama I Can't Help But Wonder. Exactamente, en la cual ellos dos se reencuentran. Y aquí hay otra diferencia en la historia original, porque en la historia original ya se habían reencontrado hace muchísimo tiempo antes en una casa del familiar de Odiseo. Sin embargo, aquí se reencuentran justamente en este momento. Y en la obra original, cuando se reencuentran, planearon cómo matar a los pretendientes con la ayuda de la diosa. Aquí fue casi todo improvisado. Fue totalmente al revés, por lo que podemos deducir. En esta canción, el reencuentro de Odiseo y Telémaco es muy sentimental, y Odiseo le dice que está muy feliz de tenerlo de nuevo en sus brazos, que hace 20 años no lo había podido hacer, y le pide que le diga a su madre que pronto estará en la habitación. Y vemos el reencuentro de Atenea y Odiseo, en el que Atenea intenta pedir perdón por todo lo que había pasado, que fue una equivocación haberse alejado de él, y él le dice que está bien, que no hay problema. Un mundo muy lejano en el que no hubiera pasado tanta catástrofe, pero que ahora estaba bien y le agradecía. Entonces, aquí cerramos este ciclo de Odiseo y Atenea. Exactamente, y entramos con nuestra última canción de este grandioso musical, en la cual cada uno que lo ha escuchado hemos llorado. Una de las canciones más hermosas. Esta canción nos muestra el reencuentro de Penélope y Odiseo. Exactamente, en la cual dicen lo mucho que se extrañaron y Odiseo le cuenta que ya no es el mismo hombre que se enamoró, que es otra persona completamente distinta, que sí se volvería a enamorar de él. A lo cual Penélope le dice, por supuesto que sí me volvería a enamorar de él. Pero le pone una prueba y le dice, si en realidad eres tú, ¿ves esa cama matrimonial que está allá? Tómala, álzala en tus hombros y llévala fuera de esta habitación. A lo que Odiseo dice, ¿cómo me vas a pedir esto? Yo construí esa cama en el árbol de olivo en el que nos conocimos por primera vez. La única forma de moverla es cortar las raíces del árbol. Y Penélope le dice, claramente lo sé que eres tú. El único que lo sabe es mi esposo Odiseo. Así que sí, me volvería a enamorar de ti otra vez a pesar de todo lo que has hecho y todo lo que has pasado. Exactamente, en este momento cada uno de nosotros lloramos, nos volvimos sentimentales, hasta incluso el más corazón de piedra llorará. Con esto damos por terminado este hermoso musical, este gran proyecto en el que Jorge nos mostró una forma más divertida de cómo conocer la Odisea, una forma en la que nosotros, los jóvenes, nos interesamos más en esta historia. Exactamente, dándonos otra perspectiva hacia los cuentos que ya se estaban olvidando un poquito para retomarlos en nuestras nuevas generaciones y en las próximas. Y hay que conocer que justamente este mismo actor ya está trabajando en su nueva obra llamada Ilium, la cual está retratada la Ilíada de Homero. Podemos decir que una de las cosas que más nos atrapó en esta historia es el cómo muestra el amor de Odiseo hacia Penélope y viceversa, el cómo se fueron completamente entregados el uno al otro, no hubo infidelidades.
claro como en la obra original. Eso es lo que atrapa a la mayoría de la audiencia que escucha este musical. El amor entre esa pareja tan sincero y tan entregado y tan, o sea, completamente hermoso. Y ya damos por terminado este capítulo. Espero que les haya gustado demasiado. Y recuerden que yo soy Bárbara Salomé Andrade Colmenares de Quinto B. Yo soy María Alejandra García Contreras de Quinto E y los veremos una próxima. ¡Adiós!